Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, yo espero en el Señor de que estemos disfrutando estos estudios que nos van a llevar aún muchos meses. Yo lo considero y tal vez hasta más, lo que resta del año, porque hay tantos temas todavía que estudiar acerca del Espíritu Santo, como la divinidad del Espíritu Santo, la creación y gracia, el significado de Pentecostés, la obra del Espíritu Santo, el llamamiento del Espíritu Santo, la regeneración, el nuevo nacimiento, la unión con Cristo, la conversión, el arrepentimiento, la fe salvadora, la justificación por la fe, la adopción, la santificación, el proceso del Espíritu Santo. Hay tanto que hablar de la persona del Espíritu Santo que muchas veces lo tenemos tan olvidado. Por eso alguien alguna vez lo llamó el Dios olvidado. Y en esta semana hemos estado estudiando acerca del trabajo del Espíritu Santo, de cómo aclarar las definiciones, ver cuáles son las bases del continuismo, del cesacionismo y cómo podemos estar unidos. Y para concluir en esta semana, pues qué mejor que el título de hoy: la mayor lucha para usar los dones correctamente. ¿Sabes cuál es la mayor lucha que tenemos en nuestro corazón para usar los dones correctamente? Es el orgullo. Para poder usar los dones de forma correcta, debemos tener una correcta medida de nosotros mismos. Debemos medirnos con humildad y a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que Pablo mismo comienza modelando esta humildad. Él exhorta a la iglesia en Romanos 12:3, dice: en virtud de la gracia que me ha sido dada. Él podría haber dicho: sigan estas instrucciones porque yo soy el superapóstol, yo soy el mero mero, así que hagan como yo digo. Pero por el contrario, él exhorta a esta iglesia a que sean humildes, modelando humildad él mismo. Y la única fuente de verdadera humildad la encontramos en el Evangelio, cuando Pablo declara: en virtud de la gracia. Esta declaración que surge de la gracia desplegada en el Evangelio ayuda a que Pablo sea humilde, porque ha entendido que la única razón por la que está en una posición que le permite exhortar a otros es por la pura gracia de Dios. Si Jesús no hubiera intervenido en su vida en el camino a Damasco, todavía estaría persiguiendo a la iglesia y no edificándola. Toda capacidad para servir al cuerpo de Cristo debe salir de un corazón humilde que está abrumado por la gracia de Dios desplegada en su vida. Servir a través del ejercicio de nuestros dones no nos entrega ningún privilegio o una posición particular. Por el contrario, afirma más y más la increíble posición por pura gracia en la que nos encontramos, donde no solamente Dios nos salva sin merecerlo, sino que nos permite ser siervos para su gloria. Y Pablo solo podía reflejar esta humildad cuando se mira a la luz del Evangelio. Mientras más consciente era de la gracia de Dios, más crecía en humildad, porque era consciente de que todos sus logros, todo lo que estaba haciendo por el reino, era producto de la gracia de Dios en él. Es difícil ser orgulloso cuando meditamos constantemente en la gracia de Dios anunciada en el Evangelio. Cuando somos conscientes de la gracia de Dios a nuestro favor, la respuesta correcta a toda esa inmensa gracia es crecer en humildad. Por eso Pablo podía sin dificultad recordar su posición como el más grande pecador que conocía. Él dice en Primera de Timoteo 1:15: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero.
Pablo no estaba siendo masoquista, ni tampoco estaba negando lo que Dios había hecho en su vida. Él estaba recordando que la gracia de Dios lo había salvado siendo un pecador, y todavía la gracia de Dios lo sostenía mientras batallaba contra su pecado. Y sería esa misma gracia de Dios la que lo llevaría hasta la gloria. Cuando tenemos presente esta realidad, entonces podremos medirnos con cordura y saber que todo lo que somos en Cristo es pura gracia. Por eso necesitamos estar empapados del Evangelio antes de poner en práctica los dones espirituales. El Evangelio nos ayuda a mantenernos humildes, porque cuando permanecemos a los pies de la cruz, es difícil ser orgullosos. Y al reconocer lo que Cristo hizo por nosotros sin merecerlo, podemos servir a otros. Y Pablo continúa con este modelo de humildad basado en el Evangelio previo al uso de los dones, exhortándolos a que no piensen más alto de sí mismos de lo que deben pensar. Esta exhortación tiene dos partes y tiene que estar informada también por el mensaje del Evangelio. Por un lado está el orgullo de pensar que somos perfectos, que todo lo que hacemos es correcto y que podemos vivir independientes de Dios. Pero, por otro lado, está un orgullo que es difícil de identificar debido a que su manifestación es más sutil, más escondida. Por eso alguien definió alguna vez que el orgullo es como el mal aliento. Todos los que están alrededor saben que lo tienes, menos el que lo porta. Se trata del orgullo de pensar que no podemos hacer nada y que somos inútiles para Dios. Ambos orgullos son expresiones de una misma raíz, donde quedamos centrados en nosotros mismos y no centrados en la obra de Cristo en nosotros. Cuando pensamos que somos indispensables, no vemos nuestras debilidades y no dependemos de Dios. Pero cuando pensamos que somos inútiles, también somos conscientes solo de nosotros y no del poder de Dios que puede obrar por medio de nosotros. El orgullo es el enemigo del Espíritu Santo, porque hace que no dependamos de Él y al final no usamos los dones que Dios ha dado para la edificación de su cuerpo. Cuando medimos nuestros dones a la luz del Evangelio, somos libres para servir en Cristo y Dios es glorificado porque dependemos del Espíritu Santo que obra en nosotros. Una de las formas en que nos predicamos diariamente el Evangelio es recordando que dependemos de su gracia en nuestros mejores días y también en nuestros peores días. El día que mejor te comportas, necesitas del Evangelio, porque hasta nuestras mejores obras están manchadas con nuestro pecado, como dice en Isaías, nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Para los creyentes, aún en nuestro peor día, no estamos lejos del alcance de Dios y su gracia, que es lo único que finalmente puede sostenernos. Por eso la humildad bíblica debe ser una característica que todos los creyentes y debe ser el fundamento sobre el cual usamos los dones. Manifestamos orgullo con respecto a los dones cuando de forma arrogante definimos los dones con nuestra propia sabiduría, en lugar de permitir que sea la palabra de Dios quien los defina. Por un lado están los que definen los dones solo por sus experiencias, sintiéndose Superman o la Mujer Maravilla. Y esa es una de las razones por las que hemos decidido incluir la menor cantidad de testimonios en estos estudios, porque el propósito es que no definamos el uso y práctica de los dones a través de las experiencias, sino a través de lo que está revelado en la palabra de Dios. Cualquier manifestación que no esté prescrita, respaldada en la palabra de Dios, no debe volverse normativa
obligatoria en la vida de los creyentes. Y te pregunto, ¿has estado alguna vez en un duelo de experiencias? ¿Qué quiere decir? Que estás participando de una conversación con varios creyentes y de pronto uno de ellos comparte una experiencia sobrenatural. No, es que estaba en el cuarto y de repente entró una luz y luego otro creyente entra a la conversación y comparte una experiencia aún más impresionante. No, yo vi una figura enorme y luego un tercero dice que fue al tercer cielo y así sucesivamente. Las experiencias solo terminan exaltando al que la vivió y menospreciando a los que no las han tenido o que la suya no fue tan impresionante. Lo que estamos tratando de mostrar es que es imposible medir la espiritualidad por experiencias. Jesús dice que podemos sacar demonios y podemos no ser suyos. Él lo dijo en Mateo 7:20 en adelante. Cuando él dijo, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Pero él dirá, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El problema de vivir un cristianismo que se mide solo por experiencias es que las experiencias nunca nos dejarán estar satisfechos con la experiencia que nos promete el Evangelio. ¿Y cuál es? Conocer a Jesucristo. La verdadera vida eterna, Jesús dijo en Juan 17:3, es que conozcamos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Otra expresión de orgullo es prohibir cualquier definición de los dones simplemente por temor a las experiencias, anulando así el poder y la soberanía del Espíritu Santo, quien hace lo que le place dentro de la iglesia y bajo sus normas preescritas, respaldadas en la Biblia. De ahí que un cristianismo intelectual como los cesacionistas, que está divorciado de sentimientos y experiencias apropiados que nacen del poder del Evangelio, es tan superficial como aquellos que solo buscan experiencias sin someterse a la palabra de Dios, que muchas veces así es como actúan los continuistas. Ambos extremos están ignorando la palabra y definen sus vidas y prácticas por medio de su propia sabiduría, en lugar de someterse a la sabiduría y la soberanía de Dios revelada en su misma palabra. Ahora entiendan muy bien esto. Ay, aquí viene lo hermoso del estudio de hoy. Un mismo cuerpo. ¿Cómo lidiamos con la motivación? Escuchen esto es alimento sólido. Cuando nuestro corazón se mide a la luz del Evangelio, entonces podremos lidiar con nuestras motivaciones. La palabra muestra con absoluta claridad que la motivación al usar los dones espirituales es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Pablo usa la ilustración del cuerpo humano en Romanos 12:4-5 y en Primera de Corintios capítulo 12. El punto es sencillo. Todos somos parte de un mismo cuerpo. Por ende, no todos tenemos la misma función. Pero si cumplimos nuestra función, pues todo el cuerpo se beneficia. Yo cuando conocí a mi hermosa y linda esposa, mi paloma Isabel, yo me enamoré de sus ojos. Su mirada me cautivó de tal manera que pasaba mucho tiempo mirándole a los ojos. Recuerdo la primera vez que salimos a comer al restaurante El Burrito Loco, así se llamaba, que ella pidió un plato enorme para comer. Y me dice, ¿tú no vas a comer? Le digo, no, yo con solo verte, con eso estoy contento. Y yo me quedé mirándola. Les cuento esto porque si todo el cuerpo quisiera ser ojo, debido a que ellos reciben mucha atención, pues el cuerpo no funcionaría. Yo nunca le dije a mi esposa, ay, me encanta tu hígado, no, me encantan tus riñones.
porque es un miembro que no está visible, pero que todos sabemos que tiene una función vital. Pues en la iglesia es similar, todos tenemos funciones y todos son importantes, aunque unas sean más visibles que otras. Por eso este domingo vamos a tener una unidad, una comunión, una coinonía con otras iglesias, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y me da gusto porque van a venir varios pastores a convivir con nosotros, a retroalimentarnos unos a los otros, porque todos somos cuerpo y la cabeza es Cristo. Y esto es el comienzo, porque este año, lo que resta del año, Dios va a hacer cosas maravillosas. Va a venir primeramente Dios, un hermoso pastor de Florida, Bernardo Mateos, en octubre, a darnos conferencias acerca de matrimonios. Hay muchas cosas que Dios va a hacer, porque esa es la unidad del cuerpo. Somos un mismo cuerpo y tenemos que lidiar con la misma motivación, que es exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos esto con humildad, no tendremos la necesidad de que el mundo gire alrededor nuestro, ni tampoco usaremos los dones para nuestra gloria. Yo crecí cuando conocí del Señor allá por el año de 1989. Yo crecí en un movimiento que le puedo decir hipercarismático, hiperpentecostal. Y durante varias ocasiones vi duelos entre profetas, entre comillas, que buscaban establecer quién era el mayor profeta dentro de la congregación. O sea, si se levantaba uno, así dice el Señor, de pronto se levantaba otro, y a ver quién gritaba más y a ver quién condenaba más. Y esos supuestos enfrentamientos espirituales no traían edificación, sino por el contrario, rompían la unidad, porque traían solo culpabilidad. De ahí la urgencia de buscar que el Evangelio nos guíe a asimilar que el uso de los dones es más que simplemente experiencias o la oportunidad para destacarme como más espiritual que otros. Los dones han sido dados por Dios para edificar a su iglesia. Si el fruto de la práctica es un don, pues no es edificación. Y lo más probable es que ese don se está practicando con motivaciones incorrectas. Yo he visto pastores que usan la profecía para ejercer un control indebido sobre sus congregaciones. Se posicionan como más espirituales que su iglesia, se reconocen como hombres de Dios ungidos y ejercen un control manipulador en las personas. Por ejemplo, si alguien desea moverse de la iglesia sin su consentimiento, en ese momento el profeta recibe de Dios una palabra de calamidades que le sucederán a la persona si se mueve. Eso no es edificante, eso es demoníaco. Aquellos que tengan un don deben ser humildes, porque ese don no les ha sido dado para enseñorearse sobre otros, sino que deben rendir cuentas de su uso, como Pablo dice en 1 Corintios 14:32. Ahora, el uso de los dones también debe ser para lidiar con nuestro uso de los dones. ¿Qué quiere decir esto? Para entenderlo. Cuando hemos lidiado con nuestro corazón, cuando hemos lidiado con nuestras motivaciones, entonces debemos lidiar ahora con nuestra actuación. Luego de que hemos dado estos pasos que son guiados y motivados por el Evangelio, entonces debemos buscar usar los dones siguiendo el consejo bíblico. Romanos 12:6 dice, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Volvemos entonces al problema principal de la controversia con respecto a los dones. Estamos tan ocupados con la controversia que no nos sometemos al mandato bíblico de usar los dones para la edificación del cuerpo.
Por un lado, los continuistas están tan obsesionados con lo espectacular y lo sobrenatural que descuidan los dones que tienen apariencia de ordinarios, pero que ya aprendimos, ya estudiamos durante la semana, que son de vital importancia para la salud y el fortalecimiento del cuerpo. Y por otro lado, los cesacionistas están tan tensos ante la posibilidad de tener la más mínima apariencia de estar violando los límites que han establecido con respecto a los dones, que pueden llegar a olvidar, enseñar y promover el mandato de depender por completo del Espíritu Santo al usar los dones. Y el resultado es el mismo. El uso de los dones conforme a la enseñanza bíblica es ignorado por la arrogancia espiritual de ambos lados. Lo que Pablo quería evitar en la iglesia de Roma, ahora la iglesia moderna de hoy en día lo practica. Necesitamos arrepentirnos de nuestra necedad, de nuestra obstinación con nuestras formas y someternos a las formas de Dios que ya están escritas con absoluta claridad en la Biblia. Otra de las formas equivocadas en el uso de los dones es producto de creer tener dones que el Espíritu Santo no nos ha dado. Por ejemplo, hay hermanos o hermanas que insisten en cantar con el grupo de adoración, pero parece que no se dan cuenta de que en lugar de bendecir a la iglesia, son una verdadera carga para los oyentes. A mí me fascina cantar canciones de adoración, me encanta cantar en voz alta y con pasión, pero siempre estoy pendiente de no ser piedra de tropiezo con mi voz desafinada a los que están cerca de mí. Hemos individualizado tanto las funciones de la iglesia y las hemos separado tanto de la soberanía del Espíritu Santo que hemos caído en afirmar, si esto me gusta, lo voy a hacer, aunque no sea de bendición ni edificación para nadie. Y yo sé que más de algunos se identificará con esto cuando muchas veces en las iglesias se levanta alguien, quiero cantar un canto para la honra y gloria del Señor, aunque cante desafinadísimo. Pues si es para la honra y gloria del Señor, por lo menos debes buscar hacerlo bien. Pero así podemos enumerar tantas cosas. Usamos de forma equivocada los dones porque consideramos ciertos dones más espirituales que otros. Por ejemplo, los latinos todavía tenemos una mentalidad religiosa tradicional con respecto a los ministros. Pensamos, por ejemplo, que ser pastor es una marca de mayor espiritualidad que los que no lo son. Se tiende a rendirle pleitesía, honores a los pastores. Y esto va en contra de la enseñanza del Nuevo Testamento, donde se nos enseña que todos somos sacerdotes y no hay casta de espiritualidad jerárquica. Apocalipsis 1:6 lo dice claramente, todos somos reyes y sacerdotes. Pablo también estaba atacando en Corinto el pecado de valorar la práctica de la profecía y las lenguas por encima de los otros dones. Los que tenían esos dones pensaban que eran superiores a los demás. Y es posible que en muchos círculos cristianos no crean en la profecía, pero pecan de forma similar al elevar a pastores o predicadores de una forma tal que llegan a crear castas jerárquicas entre creyentes. Y esa valoración equivocada hace que algunos busquen el pastorado como una posición deseada, porque desean validar que Dios los ama y para poderse sentir especiales delante de Dios y de su congregación. El problema es que Dios no les ha dado ese don y no tiene una opinión jerárquica con respecto a los dones. Una vez más, tenemos que decir que el ejercicio de los dones fuera de la voluntad y el orden soberano establecido por Dios solo puede traer nefastas consecuencias para la iglesia.
Ahora, escucha bien esto, te quiero dejar con esto. Algunos mueven cielo y tierra y llegan a dividir iglesias defendiendo un supuesto llamado y un don en particular. Y desconocen que ese llamado no es afirmado por lo que el supuesto líder sienta, sino por personas que afirman el uso de ese don al querer sentarse bajo su enseñanza. Esto no significa que un pastor solo puede validar su don cuando muchas personas lo afirman en su enseñanza. No estoy diciendo que todo pastor debe ser capaz de edificar una mega iglesia. Sin embargo, quisiera sugerir que si una persona bajo expectativas ministeriales normales, luego de años de ministerio, no está teniendo ningún tipo de fruto, pues quizá debería considerar que Dios no le ha dado el don de la enseñanza. La obsesión con un solo don nunca será beneficiosa para el alma. Pero ¿cuántas veces tendemos a enfocarnos en un don en particular, en el cual nuestra iglesia es fuerte o reconocida? Quizás su fortaleza sea la enseñanza y se enfocan y desarrollan todos sus ministerios y esfuerzos alrededor de ese don, pero descuidan, por ejemplo, la misericordia. Quizás se trate de la preeminencia de la exhortación, pero se han olvidado de la generosidad. Cuando entendemos que todo cristiano es parte de un cuerpo y que todos tenemos en común la misma gracia y la misma fe, morimos a ideas exageradas sobre nosotros y nos ayuda a crecer en humildad y podemos percibir con mayor atención el funcionamiento de todo el cuerpo en su amplia diversidad. Así, no nos enfocamos en un solo don, que sea el más popular o el visible, sino que buscamos la manifestación de todos los dones para que la iglesia sea edificada de múltiples maneras. Ahora, esto está hermoso, quédate con esto. Todos somos carismáticos. ¿Qué quiere decir eso? Recuerda, la palabra carisma es don. Decir que todos somos carismáticos quiere decir que todos tenemos algún don. Yo quiero animarlos a todos los que están oyendo, no solo escuchando, a que todos nos consideremos como carismáticos. Aunque pienses que ciertos dones ya cesaron, no neguemos la realidad de que todavía hay dones con los que todavía estamos de acuerdo, que siguen en actividad y que es necesario depender del poder del Espíritu Santo para usarlos de una forma bíblica para la edificación de la iglesia. Seamos carismáticos en el sentido de la definición bíblica y no por su definición solamente emocional, porque muchas veces cuando escuchamos carismáticos lo relacionamos con la Iglesia Católica, pero la palabra carisma es don. Carismáticos quiere decir que tienen algún don del Espíritu Santo. Un verdadero carismático es consciente del amplio trabajo del Espíritu. Un carismático definido por las Escrituras no solo ve al Espíritu Santo trabajando en lo extraordinario, sino también reconoce el obrar discreto del Espíritu Santo a través de dones que no son espectaculares. Nuestro deseo como continuistas es que en la iglesia local en la que servimos se manifiesten de forma ordenada todos los dones sin excepción, porque queremos apreciar y ser bendecidos por todos los carismas. Sinceramente queremos que haya profecía y sanidad, pero no queremos caer en el error de la iglesia de Corinto, que exaltaba el hablar en lenguas, pero negaba la ayuda para satisfacer las necesidades de otros miembros de la congregación. Y tampoco queremos cometer el error contrario, que nos haría pensar que nos basta con ser intelectuales, muy sabelotodos de la palabra y no necesitamos de lo sobrenatural.
Todos dependemos del cuidado sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas y la vida de la iglesia. Tenemos que educar nuestros ojos para poder ver constantemente el trabajo amplio del Espíritu Santo. Dejemos de pensar que solo el Espíritu está obrando cuando alguien es sanado o cuando somos sorprendidos al escuchar que se habla de algo que nadie podía saber de nuestras vidas. Estemos atentos porque el Espíritu siempre está trabajando y para conseguirlo debemos ser humildes al ser confrontados y fundamentados con el Evangelio. Y sobre esa base, en la obra de Cristo, debemos trabajar con nuestro corazón, nuestras motivaciones y la forma en que usamos los dones espirituales. Si lo hacemos, podremos ver con claridad. Escucha muy bien esto. Ay, esto está hermoso. Quédate con esto. Número 1. Cuando la iglesia hace una colecta para cubrir las necesidades de un hermano, eso es obra del Espíritu Santo. Número 2. Cuando un joven sirve con gozo, en lugar de estar con sus audífonos aislado en un rincón, eso es obra del Espíritu Santo. Número 3. Cuando una madre ocupada toma tiempo para alentar a una madre desanimada, eso es obra del Espíritu Santo. Número 4. Cuando alguien comparte una palabra personal para alentar a otro, eso es obra del Espíritu Santo. Número 5. Cuando tu pastor está predicando un sermón que no parece nada especial, eso es obra del Espíritu Santo. Y número 6, cuando hermanas o hermanos de la iglesia cocinan para un evento de la iglesia, eso es obra del Espíritu Santo, como lo harán este domingo que tendremos la coinonía con otras iglesias y otros hermanos pastores. El humilde, por la gracia del Evangelio, siempre estará alerta, viendo obrar al Espíritu Santo. Siempre estará a la expectativa de ver al Espíritu Santo moverse con poder en todo momento en medio de su pueblo. Es consciente de que las manifestaciones de su poder no es necesariamente a través de grandes manifestaciones sobrenaturales, sino que el poder de Dios se manifiesta cuando usa personas débiles para servir a otros, para edificarlos y para su gloria. Por último, se trata de ser conscientes de que el Espíritu Santo siempre está trabajando poderosamente entre nosotros de formas ordinarias y también extraordinarias. Esto ayudará a los continuistas a no tener que forzar cosas no sobrenaturales y motivará a los cesacionistas a buscar con mayor anhelo el obrar de los carismas del amplio Espíritu Santo para la gloria de Dios. Uy, Señor, qué palabra tan hermosa. Van a tener que oír varias veces este estudio de hoy. Y para la semana que entra, no les quiero adelantar nada, pero el Señor nos estará subiendo de nivel, de entendimiento. Como dice en Hebreos 5:14, dándonos alimento sólido cada día para entender el trabajo del Espíritu. Y vamos a orar y a darle gracias a Dios por lo que Él hará el domingo, no solo aquí en Creo en Ti, sino en todas las iglesias en Florida, en el mundo entero, en California, en Texas, en cualquier parte de Estados Unidos, en el mundo entero donde se ha glorificado el nombre de Cristo. Porque nunca olviden esto, cuando Jesús es glorificado, el Espíritu Santo se manifiesta. Y cuando hay coinonía, cuando hay armonía, cuando hay comunión entre otros hermanos de diferentes iglesias, pues estamos haciendo lo que Jesús dijo, que solamente dos cosas harían que la gente reconociera que somos sus discípulos, en amarnos los unos a los otros, como Él lo dijo en Juan 13:35, y que solamente una cosa, la unidad, como Él lo dijo en Juan 17:21, haría que el mundo creyera en Él. Y eso es lo que haremos.
a partir de este domingo y lo que resta del año, compartir con nuestros hermanos, como en la reunión que vamos a tener hoy en la Junta de Alianza de Pastores de Salamanca, buscando organizarnos para el evento de los matrimonios del 5 de octubre que tendremos primeramente Dios con el pastor Bernardo Mateos, que viene desde Florida. Y quiero decirles esto públicamente, él no lo dijo que lo dijera, pero yo lo digo para la honra y gloria del Señor. Y escuchen lo que es un verdadero siervo. Él dijo, no se preocupen por ofrenda, ni gastos, ni viáticos. Nosotros vamos a pagar nuestros gastos. No hay necesidad de que nos den ofrenda. Eso es un verdadero siervo que no es mercenario de la palabra. Por eso tenemos que estar alerta a lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria por lo que tú harás aquí en Salamanca y en Guanajuato, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y tú estás mandando sobreabundante gracia a este estado de Guanajuato, donde estás eligiendo a Salamanca, Valle de Santiago, Celaya, Villagrán, ciudades conflictivas, llenas de maldad, de muerte. Pero tú estás enviando vida a través de tu Espíritu Santo, a través de siervos entendidos, que escuchan tu voz y que saben que ahora es el tiempo de Guanajuato, Señor. Glorifícate en los servicios de este domingo, donde tú seas exaltado, Señor, glorificado, para que tu Espíritu Santo se mueva con el poder del cielo, con el poder del Padre, con el poder del Hijo y con el poder del Espíritu, porque los tres son uno, porque tres son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te damos todo el honor y la gloria y quita todo impedimento para que estemos reunidos como una familia, como lo estaremos por la eternidad, porque solamente esto es un ensayo de lo que estaremos haciendo por la eternidad. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.